Lucir una determinada marca o la firma de un gran diseñador bastaba hasta ahora para distinguirse del resto. Sin embargo, el mundo del diseño y de la moda se ha estandarizado tanto que resulta cada vez más difícil descubrir lo que realmente es verdaderamente valioso y creativo. Unas jornadas sobre el diseño tienen lugar estos días en Zaragoza y tratan de aclararnos esto, además de mostrarnos, Kiko, las últimas tendencias del diseño internacional. Muy buenas, es la Asociación de Empresarios Diseñadores de Aragón quien está detrás de estas jornadas que buscan familiarizarnos con el diseño. Nos dicen que aquí en España lo asociamos sobre todo al mundo de la moda, de las marcas, pero que nos falta aplicarlo, por ejemplo, a nuestros hogares. En este sentido, una de las actividades es Locos por el Diseño, en el que participan varios escaparates de la ciudad que muestran objetos de los mejores diseños de las mejores firmas de diseño internacional. ¿Qué hace a esta silla ser diferente del resto? Quizá los 4 años que se ha tardado en crearla, las pocas que como ella existen o su diseño en forma de hoja con varios tallos y muchos nervios ramificados. Y a esta otra, pues la firma que lleva detrás, Le Corbusier. Un mundo, el del diseño industrial, que muchos saben valorar. La cultura del diseño la tenemos ya metida en lo que es la ropa, la tenemos metida pues en un poco también en nuestro ocio y ahora tendríamos que empezar a meterla como que es una tendencia que en Europa existe ya desde el siglo XIX dentro de los hogares. El diseño ha dejado de pertenecer exclusivamente a una élite capaz de adquirir estos objetos o lucir algunos modelos. Este, de alguna manera, se ha democratizado. Cada día queremos ser más diferentes al resto, diferenciarnos de alguna manera, personalizar mucha de la ropa que llevamos, muchas de las prendas, marcar nuestro propio estilo. Las modas ya no son tan modas como antes, son más unitarias, unipersonales. Objetos todos ellos aparentemente sencillos, pero capaces de marcar tendencia.